Buenos días, amada iglesia, bienvenidos a su iglesia cristiana carismática cuadrangular, La Promesa del Padre, en este tiempo especial de intimidad e influencia, este tiempo en el que el Señor nos ha traído de nuestras actividades, nos ha sacado de nuestras agendas con un propósito muy específico. Así que bienvenido a este tiempo especial de intimidad e influencia. Y nosotros tenemos un par de versículos claves que no podemos dejar de recordar permanentemente. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29 dicen de esta manera: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta es una palabra que se está cumpliendo en estos días. Está cumpliéndose en estos tiempos, Dios derramando de su espíritu. Y vemos fluir los dones a través de la iglesia. Vemos al Espíritu Santo obrando en medio de nosotros con potencia, con señales, con prodigios. Dios está obrando en la familia, en la vida de cada uno de nosotros. Así que gloria sea dada al Señor. Y hoy pues queremos compartir la palabra del Señor. Y para esto yo le pido a usted el favor que usted se incline allí su rostro, que usted cierre sus ojos y que haga una oración conmigo, pidiendo que sea Dios el que le hable al corazón, pidiendo que esta palabra llegue a lo profundo de su ser, que usted pueda discernir la voluntad de Dios y que pueda recibir la dirección del Señor. Así que órale con tus palabras allí al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias este día, Señor, por el inmenso privilegio y la responsabilidad, Señor, de compartir tu palabra, fiel a lo que la Escritura dice, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Yo oro por mis hermanos, Señor, que esta palabra llegue a lo profundo de sus corazones, Señor, y que tú les hables, Dios, que tú les animes en estos tiempos, que les permitas entender, discernir, Señor, pero también obedecer, Dios, a lo que es tu mensaje. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pues hermanos míos, quiero compartir una palabra con ustedes que pues a mí me ha motivado realmente el Señor a compartir esta palabra con ustedes, porque creo que es una necesidad en este tiempo en la iglesia. Y para esto yo quisiera que usted hiciera un ejercicio. Que usted allí, si está con su esposo, con su esposa, que el esposo mire a los ojos de la esposa, que la esposa mire a los ojos del esposo, que los hijos miren a los padres. Y allí en familia, allí con quien usted esté, allí usted realmente pueda decirle el uno al otro, mirándose a los ojos: Dios no amenaza. Dios no amenaza. Y mire, es claro, hermanos míos, en la Biblia que Dios no amenaza. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque realmente Dios no amenaza, Dios promete. Dios hace promesas y a usted y a mí nos gustan las promesas de Dios. Dicen los entendidos que hay más de 33,000 promesas en este libro, y pues todas esas promesas del Señor son en el sí y en el amén. Nos gusta resaltar las promesas del Señor. Ahora, esta palabra tiene que ver con que, pues yo creo, así lo pienso yo, hermanos míos, que en este tiempo el Señor ha dado la posibilidad de que su pueblo, de que cada uno de nosotros, usted y yo, estemos como revaluando, como reflexionando sobre nuestra vida, y sobre todo, hermanos míos, que estemos poniendo de manifiesto y conociendo verdaderamente en el interior de nuestro ser cuáles son las prioridades de nuestra vida. ¿Cuáles son las prioridades de nuestra vida? Y muchos están reflexionando sobre, pues, de qué manera yo puedo ganar más dinero. ¿De qué manera puedo yo aprovechar la coyuntura y encontrar el negocio de moda que me produzca más dinero? ¿De qué manera yo puedo reactivar mi economía? Y pues, hermanos míos, son reflexiones de las personas, y yo no estoy diciendo son buenas, son malas. Eso solamente está mostrando las prioridades que cada uno tiene. Y hermano, por otro lado,
Hay personas reflexionando sobre, oiga, cuánto tiempo que yo tenía descuidada a mi familia y ahora el Señor me ha traído al único lugar que verdaderamente es seguro, mi hogar. Y están reflexionando sobre su familia y qué habían hecho y qué venían haciendo y cómo lo venían haciendo. Otros están reflexionando acerca de su matrimonio, posibles fallas que venían ocurriendo, mirando de qué manera se resuelven, mirando de qué manera se organizan, se arreglan, mirando de qué manera se componen las cosas. Otros están evaluando realmente la familia, cómo está, los hijos, cómo van. Y Dios está esperando todas estas reflexiones, ¿cierto? Pero una un poquito más profunda, algunos están reflexionando de acuerdo a todas las circunstancias que estamos viviendo, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Es Dios primer lugar verdaderamente en mi vida? ¿De qué manera está esto afectando mi relación con Dios? ¿Qué es importante realmente para mí? Algunas personas con las que he hablado me han manifestado de sus reflexiones acerca, oiga, nunca habíamos valorado verdaderamente lo especial de podernos congregar, de podernos reunir, de podernos abrazar, de podernos conocer, de poder disfrutar de la compañía unos de los otros. Son reflexiones que están ocurriendo en este tiempo. Y hablando de esas reflexiones, y hablando de las promesas de Dios, hablando de que Dios no amenaza, pues hermanos míos, quiero empezar en la escritura, en el libro de Números capítulo 32, versículo 23, la escritura dice así: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Punto de reflexión, mi amado. Hermano, esta es una promesa de Dios. Dios no está amenazando, pero Dios está diciendo, oigan, entiendan que sus pecados lo alcanzarán, vuestros pecados os alcanzarán, mis pecados me alcanzarán. Y aquí es donde yo sí quiero que la esposa mire a los ojos del esposo y le diga, amado, tus pecados te alcanzarán. Y que el esposo ahí le diga a la esposa, mira que Dios promete que tus pecados te alcanzarán. ¿Sabe, hermano? Por más que nosotros corramos, por más que nosotros saltemos, por más que nosotros brinquemos, pues la escritura tiene una promesa de Dios: los pecados nos alcanzarán. Necesitamos arreglar esa cosa, porque los pecados nos alcanzarán. Mire, dice el libro de Ezequiel, capítulo número 18, el versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Mire cómo Dios está haciendo otra promesa. El alma que pecare, esa morirá. Y yo veo aquí una tremenda advertencia de Dios. Dios está diciendo que los pecados nos van a alcanzar y que si no alcanzamos, si no hacemos algo con ese pecado, que estamos reflexionando en estos tiempos, que Dios nos trajo a una cuarentena para reflexionar, si no hacemos algo con eso, pues dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Ahora, yo estoy de acuerdo con ustedes que realmente hoy día pues está de moda pasar por alto las advertencias. Las autoridades dicen quédate en casa. Y no, la gente sale porque es que me estoy ahogando, porque es que tengo que ir a dar una vuelta, porque es que tengo que salir a dar un paseo, porque es que si no paseo. Hermano, las advertencias que las autoridades nos puedan dar, nos gusta pasarlas por alto, hacer caso omiso a las advertencias. Y si las advertencias son de Dios, ¿cuánto más? Las advertencias que están en la Biblia, el mundo cuando mira las advertencias de la Biblia, encoge los hombros y esto no es nada. Las advertencias o las prohibiciones que Dios hace, el mundo está diciendo, pero que lo diga el mundo es una cosa, pero usted y yo que conocemos a Dios es otra cosa muy, muy diferente. Cuando yo veo a mis hermanos persistir en su pecado, y que la semana pasada, hermanos, créanme que tuve una mala semana realmente, porque el Señor me confrontó con este tema, que tengo que recordar a mis hermanos para que se arrepientan, porque si no se arrepienten, la Biblia dice claramente que el alma el alma que pecare, esa se morirá.
Y hermano mío, yo no estoy aquí para convencerlo, pero yo estoy para advertirle, mi amado. Y a mí esta situación me parece que a veces la vemos con tanta indiferencia, una indiferencia que raya en el cinismo. Hermanos míos, nosotros mismos podemos reconocer nuestros pecados. La gente que a nuestro alrededor ve nuestros pecados, pero nosotros no los queremos reconocer delante de Dios. A mí eso más que indiferencia me parece cinismo, y un cinismo ofensivo frente a Dios. Y por el otro lado, hermano, me parece hasta suicida, pudiendo arreglar una cosa y no la arreglo. Hace un tiempo cuando estaba pues el tiempo en que comenzó el SIDA y todo este enredo con el SIDA, yo recuerdo algunas frases de homosexuales que decían: ay, que morir de SIDA era como morir de amor, haciendo una burla realmente a lo que es el amor, al concepto del amor. Y la gente está actuando de esta misma manera. Todo lo vuelven risa, todo lo vuelven, hermanos míos, como una advertencia y sin sentido. Pero, hermanos míos, la cosa es que el alma que pecare, esa morirá. Hay una ley inexorable, mi amado hermano. Hay una ley inquebrantable. Lo que usted y yo cosechamos, lo que usted y yo sembramos, es lo que usted y yo cosechamos. Nadie puede eludir esa ley. Dice la Escritura, mi amado hermano, por allá en el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 6, dice: porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Esto está en el contexto del juicio que Dios está haciendo, ¿cierto? Y entonces, hermanos, sea de una manera o sea de otra, realmente el que siembra rebeldía contra Dios, pues cosechará muerte. ¿Cómo lo vio Pablo? Pues, hermano, Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amados hermanos míos, este tiempo de reflexión tiene que llevarnos a mirar nuestras prioridades, pero cómo está nuestra vida realmente delante de Dios. Y yo hoy no quiero traer un mensaje para condenar a nadie, pero yo sí quiero traer un mensaje para que cada uno enrumbe su camino. Porque sí hay salvación, porque sí hay salida, pero Dios no quiere que te hagas más el loco con aquella cosa que tú tienes que arreglar y que por mucho tiempo te has negado a arreglar. Es tiempo de poner el dedo sobre la llaga. Y perdónenme que diga yo hoy una frase que pues se me viene al corazón, porque, hermanos míos, a veces hay palabras que son muy duras, pero créame, dicen los medios policíacos. Y usted que le gustan las películas de los policías como a mí, ¿cierto? Dicen en esas películas: oiga, a los delincuentes, así sea en la última frontera, se les detiene. ¿Y sabe cuál es la última frontera? La muerte. La muerte. Hermanos míos, y si persistimos en delinquir frente a Dios, la última frontera nos detendrá, y ahí está la muerte, y el malhechor no podrá eludir ni la justicia, ni el juicio, ni la muerte. Así que este es un asunto, mis amados hermanos, que toca ponerle mucha atención, porque no hay escapatoria. Ahora, vuelvo e insisto, no estoy trayendo un mensaje de condenación. Estoy, si quiere usted, rogándole: por favor, arrepiéntase, porque el tiempo que resta es más corto. Se está acabando el tiempo que tú tienes para arrepentirte. Hoy que escuchas la palabra del Señor, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Revela delante de Dios, reconoce delante de Dios lo que está pasando en tu vida. Y sabes, yo quiero traer un caso del Antiguo Testamento. Este es el pecado de David. Estoy completamente seguro que cuando yo escribo aquí el pecado de David, usted sabe a qué me refiero. Porque desconocemos muchas cosas de David, pero su pecado sí lo sabemos. Y mire, no solamente el mundo cristiano, todo el mundo conoce el pecado de David.
El pecado de David. Hermano mío, mire, dice la Escritura, esa es una promesa de Dios, que lo que se hace en lo oculto será gritado desde las azoteas. ¿Tú crees que vas a poder mantener en oculto todas las cosas? Permítame que te desinfle, porque no es así. Que porque tú no quieres aceptar una cosa, entonces Dios no la toma en cuenta. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Hermano mío, el pecado de David, dice la Escritura, segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 12 a 14, y me gustaría que usted leyera conmigo, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mi amado hermano, David, usted recordará el pecado de David. David, por quedarse en el ocio, él ve una mujer que se pasea allí en una azotea, le parece muy atractiva a la señora y entonces la manda a llamar. Él adultera con esta mujer. Esta mujer queda embarazada y para tapar su error, para que nadie se dé cuenta, entonces al enterarse que estés casada, entonces pone al esposo, a Urías Eteo, lo pone en el frente de la batalla y entonces allí Urías Eteo muere. Entonces a pecado le aumenta pecado tratando de tapar pecado. ¿No es esa una costumbre muy nuestra? A pecado le agregamos pecado y él pensó que nadie se iba a enterar. Pues aquí Dios, hermano mío, un año después de que David había cometido este pecado y que David lo tenía entre el corazón y allí muy secreto, tal vez el único que sabía era Joab, ¿cierto? Que era el que conocía allí la cosa. Oiga, el mundo no se da cuenta, las personas no saben, esto lo podemos tapar y Dios mueve a Natán. Y el profeta Natán viene a David y le hace las figuritas de plastilina para que David entienda su pecado, para que David comprenda. Y no es porque no supiera, él sabía que era pecado, pero se estaba haciendo el loco. Pues hoy yo soy tu Natán para hacerte figuritas de plastilina y que tú entiendas tu propio pecado. Porque hoy Dios, el Espíritu Santo, ha estado moviéndose para que nuestro pecado sea traído a nuestro cerebro, sea traído a nuestra memoria y que lo recordemos y no nos hagamos los locos con esto, ¿cierto? Sino que lo enfrentemos, que lo arreglemos. Hermanos míos, estos pecados de nosotros no solamente son pecados contra Dios, sino que hacen que los impíos blasfemen contra Dios cuando ven nuestra conducta. Estamos afectando la reputación de Dios. Este pecado que David pensó que nadie lo sabía, pues hermano, todo el mundo lo andaba comentando, todo el mundo lo sabía. Y tiempo después, pues David viene a escribir el Salmo 51, que me gustaría que usted lo leyera, ese dolor que le produce a David realmente. Este tiempo que él estaba viviendo, David está reconociendo su pecado. David está entendiendo que realmente él ofendió a Dios. David está entendiendo que no puede seguir adelante con ese guardado en el corazón, con ese calentado en el corazón. Y entonces, ¿sabe qué? Claro que sí, mi amado hermano, el pecado tiene arreglo, pero ese arreglo implica un proceso que empieza de esta manera. Un proceso que empieza con que usted se levante. Usted y yo que pecamos, ahora usted y yo nos levantamos. Dice la Escritura, mi amado hermano, en el libro de segunda de Samuel, capítulo 12, el versículo 16 y 17, dice: entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. ¿Sabe? A mí me llama la atención esto de que David se levantó.
y David se levantó tiene que ver con que, hermanos, sea que lo entendamos o no, el pecado nos pone en una condición de postración. Vemos a David realmente postrado en el piso. El pecado te tira al piso. No creas, no te engañes que el pecado te hizo el popular, que el pecado te hizo el rico, que el pecado te hizo el famoso. El pecado te puso en una condición de postración. La Biblia enseña la maldad del pecado y hay personas que juegan al pecado. Hay personas que caminan por el borde. Hay personas que creen que están bien. Pero no, mi amado hermano, la Biblia dice: tú te crees rico, pero no te das cuenta que eres un pobre, miserable y desventurado. Hermano mío, no es lo que a nosotros nos parezca, es lo que Dios está diciendo. Es lo que Dios está haciendo. Delante de Dios, mi amado hermano, no podemos salir: ay, es que mi pecado es más liviano que el pecado de fulano. Mire, delante de Dios, pecado es pecado. Y claro que hay unos pecados que generan unas consecuencias más terribles, pero hermanos míos, a la larga, pecado es pecado delante de Dios. Y la Biblia no dice: si tú cometes este pecado, morirás. La Biblia dice: el que peca, ese se muere. Ese se muere. Hermanos míos, entonces, si la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Hermano, necesitamos es buscar esa vida. ¿Por qué no arreglar esa situación de pecado? ¿Por qué persistir en el pecado sabiendo que lo podemos arreglar? ¿Por qué seguir en ese estado de postración? ¿Por qué seguir en ese estado calamitoso en el que estamos espiritualmente hablando? Aun cuando pueda que prosperemos mucho por otros lados, pero espiritualmente estamos cada día más postrados. ¿Qué crees tú que pensaba David cuando en este proceso él está diciendo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. ¿Usted cree que David estaba feliz? ¿Usted cree que David no estaba clamando postrado ahí en el piso? Que si usted lee este pasaje con detenimiento, 8 días duró David sin comer, hermano mío, ayunando, tirado en el piso, clamándole a Dios en estado de prostración. Porque esa es la condición a la que nos lleva el pecado. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, está diciendo David en el Salmo 51. Amado hermano, el pecado, sea que lo entendamos o no, nos degrada en nuestra calidad de hijos de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Olvídate de esa teología que le metieron un día, que si tú hacías una oración que ya todo pecado quedaba arreglado. Claro, los pasados sí, pero si persistes en pecar, hermano mío, eso no está incluido ahí. A menos de que te arrepientas, a menos de que busques salida. El pecado, mi amado hermano, ensucia. El pecado acosa. El pecado insensibiliza. El pecado enferma. El pecado realmente puede dominar tu cuerpo y alejarte de Dios. El pecado trae culpa a nuestro corazón. Y no me digas que cuando pecas te sientes feliz, porque no es cierto. Quizás momentáneamente tengas una alegría, pero no es más. Hermano, necesitamos entender que el pecado nos pone en un estado de postración, pero que al igual que David nos podemos levantar. Eso es lo que se llama arrepentimiento. Y Dios mediante la próxima semana estaremos hablando un poquito más de esto, el arrepentimiento, cómo viene a nuestras vidas. David dijo en el Salmo número 32: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. ¿Cómo podemos vivir en esa condición cuando lo podemos arreglar? ¿Cómo podemos persistir en el pecado? Ahora, hermanos, si esto nos enferma, ¿cómo podemos nosotros jugar a los agentes secretos, a los espías, llevando ahí una doble vida? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo si eso va a terminar salpicándonos a la cara? Yo no sé si tú escuchaste las semanas anteriores cuando hablamos ahí por el Webex, hicimos el cuento de la eternidad. Y hermano, un día toda tu vida será expuesta en una pantalla gigante Technicolor con sensor round, hermano mío, y allí se desplegarán tus acciones, pero tus intenciones y las motivaciones de tu corazón. Y serás avergonzado delante de toda una multitud. Hermano, quizás sea
duro pasar en esta vida, por algunas vergüenzas que toque pasar, pero te garantizo que serán mucho menores que en el contexto de la eternidad. ¿Por qué no arreglarlo? Si te puedes levantar. ¿Te puedes sentir mal momentáneamente? Claro que sí. Pero hermano mío, puedes arreglar toda la situación de tu vida. La puedes arreglar, la puedes organizar, hermano. Puedes corregir el curso de tu vida. Puedes corregir qué pasa en tu vida. Hermano mío, después de levantarnos, pues, ¿qué dice la escritura en el proceso con David? Él se levantó, pero número 2, él se lavó, porque el pecado ensucia. Él se lavó. David tuvo que ir y verdaderamente lavarse completamente de toda esa maldad. Y dice ahí el Salmo número 51, el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cierto? Aquí David está hablando de esa necesidad que él tiene de limpiarse de esa maldad, de lavarse de esa maldad. Y me gusta que la Biblia dice: purifícame con hisopo. ¿Qué crees tú que era hisopo en la vida, en el tiempo de Jesús? ¿Era un copito Johnson? Porque eso es lo que ahora le dicen hisopo. No, hisopo, hermano mío, era como una brocha de esas gordas que cuando se refregaba, rayaba. Purifícame con hisopo, lávame, Señor, con tu sangre, purifícame. Hermano mío, el pecado ha hecho una costra tan gruesa en nuestra piel que se necesita la sangre de Jesús y se necesita ese hisopo que verdaderamente nos raye para poder limpiarnos de esa maldad. Y eso habla desde el dolor que nosotros sentimos y la vergüenza que nosotros sentimos por haber pecado delante de Dios. No me digas que eres orgulloso de tus pecados, hermano. No me lo digas porque no te creo. Los pecados avergüenzan y por eso es que se tienen que hacer en oculto. Y por eso es que nos rebajan y por eso nos ponen en una situación calamitosa. Y necesitamos el hisopo del Señor para que podamos realmente ser limpios. Porque la sangre de Cristo es la única que puede limpiarnos del pecado. La sangre de Cristo es la única que puede revertir la maldición que el pecado trae a nuestras vidas. Porque esa es otra. Cuando pecamos abrimos las puertas para que el enemigo venga y avasalle sobre todo a nuestra familia. ¿Y ellos qué culpa tienen? Amado hermano, es tiempo de ser responsables, es tiempo de ponerle la cara a los pecados que hemos cometido y arrepentirnos de corazón. Dios nos está dando este tiempo para que reflexionemos y en lo profundo de nuestro corazón lo arreglemos. Porque si no lo arreglas, mi amado hermano, en privado con el Señor, cerrada la puerta, créeme que el Señor lo gritará desde las azoteas. Tú escoges, levántate y lávate. Lo primero que vas a necesitar realmente es tomar la decisión de no pecar más. Tomar la decisión de arreglar esto, cambiar tu vida, decidirte a ser un hombre o una mujer que honra a Dios, que no trae vergüenza a la casa de Dios, que no trae vergüenza a la familia. Esa es una decisión que podemos tomar, de no avergonzar a nuestro matrimonio, de no avergonzar a nuestros hijos. Es una decisión. Hay personas que piensan que es que no se puede ser cristiano porque no se puede vivir en santidad. Yo creo que sí, hermano. Ahora, que cometamos uno que otro pecado porque por la torpeza, por la debilidad, está bien, pero hay pecados que, perdóneme, pero no son ni de torpeza ni de debilidad. Y a esos pecados eran los que yo me quiero referir hoy, ¿cierto? A los que me estoy refiriendo es a esos pecados que realmente no son cualquier cosita, sino que se nos fueron las luces y se nos fueron hasta el fondo. Y necesitamos arreglar eso. Y sí se puede. David se levantó. David no solamente adulteró, David asesinó, David conspiró, David traicionó la autoridad que Dios le había dado. David pecó de todas las maneras, hermano. Pero él se levantó. Él se levantó. Él se lavó. Y número 3, mi amado hermano, es que se ungió. Y el ungir tiene que ver con la presencia de Dios. Hablamos de que en estos tiempos Dios está llenando de su Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios nos llena, créame que lo primero que se hace evidente en nosotros es nuestro propio pecado.
Tan pronto como comenzamos a ser llenos del Espíritu Santo, cuando la presencia de Dios aparece, hermano mío, el reflector se enciende y comenzamos a vernos la suciedad que tenemos. Hermanos míos, necesitamos realmente dejarnos tocar por ese poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura, Hechos capítulo número 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, hermano mío, estamos de acuerdo. Usted y yo no tenemos el poder para vivir una vida que agrade a Dios en la carne, pero en el Espíritu tendremos el poder para vivir una vida santa delante de Dios. Con el Espíritu Santo todas las cosas serán mucho más fáciles. Vas a poder vivir una vida cristiana victoriosa. Claro que sí, mi amado hermano. La Biblia dice que David se ungió, y no solamente se levantó y se lavó, sino que David se ungió con la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé si tú recuerdas, pero en el Salmo número 23 David lo escribió: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermano, David aquí está dando testimonio de que la presencia de Dios ha lavado su vida, le ha permitido a él entender su propio pecado, ha sido lavado, ha sido limpiado. Hermano mío, y muchos de nosotros seguimos caminando por esta vida cargando una cantidad de pecados que no nos permiten hacer la voluntad de Dios, que no permiten que nosotros verdaderamente podamos servirle a Dios con humildad de corazón, sino que esos pecados nos enferman, nos quebrantan. Necesitamos ser sanados, y la unción, el aceite que sana, es el Espíritu Santo. Dice por allá en el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, versículo 8, dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Es decir, en todo tiempo camina en santidad. Y dice: y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Que el Espíritu Santo verdaderamente esté en forma permanente sobre nuestras vidas. La unción del Espíritu Santo no es solamente para capacitarnos para hacer, es que la unción del Espíritu Santo también es la que nos capacita, ¿sabe qué? Para entender, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Número 4, ¿qué hizo David? David se cambió sus andrajos. David se cambió sus ropas. Y es que tenemos que entender, hermanos míos, que Jesús vino para hacer una nueva criatura en nosotros, y necesitamos dejar esas ropas viejas de pecado, esa vieja manera de vivir, esa vieja manera de pensar. Dice la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vestíos como ungidos, como escogidos de Dios, como rebuscados por Dios. Hermano mío, esto tiene que ver con ser esas nuevas criaturas. Esas nuevas criaturas, lo que Dios está esperando en nosotros, mi amado hermano, aquí ese cambio de ropa tiene que ver realmente con esas vestiduras que necesitamos, quitarnos esos andrajos viejos de pecado y vestirnos de una ropa nueva. Quizás, mi amado hermano, usted tenga unas ropas de muy buena marca, pero esas ropas no te sirven en el reino de la eternidad. Allá no va tu cuerpito, allá va tu alma. ¿De qué está vestida tu alma? En tu alma, no importa que le escribas ahí Christian Dior, no lo acepta. La marca de garantía para la eternidad tiene que decir lavado por la sangre de Cristo. Que cuando el Señor nos mire, el Señor vea en nosotros a ese Cristo vivo. Que estemos vestidos verdaderamente con ese traje de santidad que Dios pone en nosotros, mis amados. Levántate, lávate, úngete, cambia la ropa, cambia esos trapos viejos que usas. Y número 5, entra en la casa del Señor.
Porque, hermanos míos, a veces cuando vivimos una vida de pecado, cuando hemos cometido pecado, quizás caímos, hermano, por cualquier razón, entonces nos alejamos de la casa de Dios. El único lugar donde nos pueden ayudar, el único lugar donde Dios nos puede restaurar, y nos alejamos, nos apartamos del pastor, ya ni le contestamos el teléfono, hermano mío, nos alejamos de los hermanos de la iglesia para que no nos digan nada y nos apartamos. David hizo al contrario. David reconoció su pecado e inmediatamente, dice, entró en la casa del Señor. Hay que unirse a la familia del Señor. Hay que unirse a los hijos de Dios. Hay que venir a la casa del Señor, al único lugar donde Dios nos puede verdaderamente restaurar. Es un error que te alejes. Es un error que te apartes. Es un error que te quedes solo. Eso es lo que el enemigo quiere. Llenarte de culpa, llenarte de vergüenza para que te apartes y poder devorarte. Pero necesitas acercarte a la casa del Señor. La iglesia no es un museo de santos. No, perdón, hermano mío, la casa de Dios no es un museo de santos. La casa de Dios es un taller de pecadores. Aquí es donde el Señor nos arregla. Aquí es donde el Señor nos encamina. Aquí es donde el Señor nos restaura. Aquí es donde el Señor nos permite florecer. Aquí es donde el Señor nos prospera. Es en este lugar. Mi amado, no te apartes de las cosas de Dios. No seas tan... No te lo digo, pero tú lo sabes, ¿cierto? Hermano mío, no te apartes. No te apartes. Es tiempo de pegarte al parche. Es tiempo de unirte verdaderamente con los hijos del Señor para poder ser restaurados. Dice la Escritura, Salmo 92, versículo 12. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Hermano, y aquí esta palabra dice, el justo florecerá. ¿Quién es el justo? El justo, dice la Escritura, el justificado por medio de la fe en la sangre del Señor Jesucristo. Ese es el justo. Ese es el justo, mi amado hermano, aquel que quizás cayó, pero que se levantó porque se arrepintió, pero se lavó, pero se ungió, pero hermano mío, se ungió con la presencia del Espíritu Santo y entró ahora en la casa del Señor. Ese es el justo y ese es el que prosperará. La semana entrante aspiro a darle esa conexión entre la prosperidad y el pecado, o mejor, hermano, entre la ruina y el pecado, o entre la santidad y la prosperidad. Porque, hermano mío, la Biblia lo plantea, la Biblia lo demuestra, la Biblia muestra cómo es que nosotros podemos crecer verdaderamente sanos. Es la senda de los justos la que prosperará, es la senda de los justos la que Dios levantará, pero las sendas de los impíos desaparecerán, hermano. Plantar tiene que ver con arraigarse a la casa del Señor, echar raíces en la casa del Señor. ¿Qué tan importante es para ti la iglesia? ¿Te has preocupado en este tiempo por la casa del Señor? Ojalá que sí, hermano. Ojalá que sí. Pero número 6, ¿a qué entras tú a la casa del Señor? Dice que David adoró. Dice ahí, hermano, Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, dicen, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Promesa de Dios. Dios no está amenazando, pero Dios está prometiendo. Mi amado hermano, y aquí claramente pues se nos dice que no es que el primer amor se haya acabado, porque el amor no se acaba, el amor es eterno, ¿cierto? No es que el amor se haya acabado, es que se nos embolató. Es que lo olvidamos, es que lo dejamos tirado, es que no nos volvimos a acordar de él. Pero hermanos míos, cuando estamos restaurados, cuando estamos en una buena relación con el Señor, qué fácil que es levantar nuestras manos y adorar a Dios. Pero cuando hay pecado, qué difícil que es. Es muy difícil adorar a Dios porque se pierde ese primer amor, porque se nos embolata ese primer amor, cuando el pecado nos aleja del Señor. Entonces comenzamos verdaderamente a perder nuestro tiempo de gozo en la alabanza. ¿Cuánto tiempo hace que no levantas tus manitos delante del Señor?
Y no porque tengas artritis, sino porque lo que no tienes es cara para levantarla delante del Señor. Levanta tus manos hoy. Hoy que te estás levantando. Hoy que te estás lavando. Hoy que te estás ungiendo, hoy que cambiaste tu ropa, hoy que entraste en el templo del Señor, hoy que entraste en la presencia del Señor, hoy exalta tu mejor adoración al Señor, sácala de lo profundo de tu corazón. Verás cómo el Señor ministra tu corazón, cómo Dios mismo vino al corazón de David para darle la certeza de que estaba perdonado. No fue perfecto, pero fue perdonado, mi amado. Fue perdonado. Y eso trae impacto realmente a la vida de nuestra familia cuando somos capaces de pasar por un proceso de 6 pasitos que necesitamos darlo uno por uno. ¿Cómo sabemos esto, mi amado? Quiero cerrar esta enseñanza de esta manera. Dice 2 Samuel capítulo 12, versículo 20. Fíjate los pasos. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová. ¿Y qué? Y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Es decir, después de haber arreglado su problema, entonces él vino y realmente continuó una vida absolutamente normal, una vida realmente tranquila, una vida que Dios le prodigó. Y amado, miren, David fue perdonado, claro que sí. David fue restaurado, claro que sí. David fue prosperado, claro que sí. Pero ese pecado trajo unas consecuencias que acompañaron a David hasta el día de su muerte. ¿Por qué tenemos que cargar con esas culpas nosotros? ¿Por qué seguir avanzando en esas fechorías? No se saca nada productivo del pecado. Te lo aseguro, mi amado hermano. No te engañes. Solo una vida de rectitud delante de Dios va a traer resultados positivos. El pecado siempre nos alcanzará. He visto a hombres por mucho tiempo ser adúlteros y los he visto en la vejez, solos, abandonados y tristes, buscando amistad nada más, compañía, lamentándose haberse equivocado tan garrafalmente. He visto orgullosos y soberbios y cómo hacia el final de sus días, cuando sus fuerzas se merman, entonces ahora estar sumidos de cara entre el lodo. Lo he visto, mi amado hermano, y todo eso hace parte de la misericordia de Dios, buscando el arrepentimiento en aquellos que en algún momento, cuando pudieron hacerlo, no lo hicieron. No lo hicieron y sus pecados los alcanzarán. Su vida espiritual se daña. Es muy grave cuando continuamos y persistimos en el pecado. David fue un siervo de Dios. David sirvió al Señor, pero tuvo que pagarla muy, muy, muy caro. Quiero preguntarte, mi amado hermano, ¿ha valido la pena el pecado? ¿Has sacado verdaderamente algo bueno de eso? ¿Cómo afectó el pecado tu relación con Dios? ¿Tienes una relación activa, vigente, viva? ¿Qué le dirías a un joven que está por cometer el pecado que tú cometiste? ¿Qué le dirías? ¿Adelante? ¿Cómo hablarías con él? Hermanos míos, hay que pensar en las consecuencias. Hay que pensar en las maldiciones generacionales. Hay que pensar en nuestras generaciones que vienen. Somos responsables de qué mundo les dejamos. Y no me refiero al planeta, me refiero a la vida que le vamos a dejar a nuestros hijos. Porque nuestros pecados nos alcanzarán. Eso tiene consecuencias. Amado, yo hoy quiero rogarte por el amor de Dios, por el amor de Jesús, arrepiéntete de tus pecados,
Arrepiéntete delante de Dios, confiesa tu pecado al Señor, confiesa tu pecado a tu esposo, tu esposa, a quien tú ofendiste, a la persona que hayas dañado, a la persona que has molestado, a la persona que has herido. Hermano, pídele perdón, cuéntale a esa persona para que pueda orar por ti y tú seas restaurado. Confiésalo ante Dios, pero confiésalo ante las personas para que esas personas te puedan ayudar a restaurar. Consigue la ayuda de personas, hermanos. Si no cree en mí, si no le soy lo suficientemente de seguridad, hermano, búscate un amigo, un hermano cristiano a quien tú puedas rendir cuentas respecto de tu pecado para que no vuelvas a caer. Pero por favor, arregla esa situación. Mantén una vida devocional muy ajustada, mi amado. Los tiempos se están acortando, los tiempos se están apresurando, mi amado hermano. Es tiempo de coger una disciplina de diario devocional para que nuestras vidas estén claras delante del Señor. Ojalá nunca necesitemos estarnos reconviniendo de estas cosas, pero hoy lo creí necesario porque el Señor me está, hermano, constriñendo a que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Yo te pido, hermano mío, con todo mi corazón, y te puedo decir que te amo con todo mi corazón, pero arrepiéntete, hermano mío. Hoy ponte de rodillas y pidámosle perdón al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, avergonzados y confundidos venimos delante de ti, Señor. Sabemos que en ti hay reposo, sabemos que en ti hay perdón, Señor. Sabemos que en ti hay gracia. Señor, hemos pecado en tantas maneras, hemos pecado en tantas formas, te hemos ofendido de tal manera, Señor. Pero hoy nos levantamos de ese estado de postración. Ya no queremos vivir más allí, Señor. Ya no queremos alimentarnos más con las algarrobas de los cerdos, Señor. Ya no queremos, Señor, realmente esa vida apartada de ti, Señor. Te necesitamos tanto. Hoy nos arrepentimos y nos duele el corazón, Señor, el tener que reconocer nuestro pecado, Padre. Es una vergüenza, Padre, presentarnos con estas vestiduras delante de ti. Cámbianos ese ropaje de pecado, Señor, y ponlo en las vestiduras blancas, Señor. Esas vestiduras de bodas, Padre, para estar contigo, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos de nuestro pecado, Señor. Y hoy, Padre, nos comprometemos delante de ti para apartarnos de ese pecado, Dios. Para no volverlo a cometer, Señor. Pon gracia en nosotros para pedir perdón a las personas que hemos dañado, pero que lo hagamos, Señor. Señor, hoy, Espíritu Santo, yo oro con todo mi corazón que convenzas a cada uno para que hoy sea un día de perdón, hoy sea un día de llamar a aquellas personas y arreglar nuestras situaciones con ellos, Señor. Padre, porque Señor, yo siento que es un llamado de urgencia que tú estás haciendo, Señor. Pido que un manto, Señor, de gracia esté sobre nosotros en este tiempo y que, Señor, podamos sentirnos perdonados, restaurados, amados por ti, recibidos en tu casa. Y por eso, Señor, en este día te adoramos, Padre, con todo nuestro corazón. Nuestra vida de gratitud, nuestra vida de santidad, te adora, Señor. Te adoramos porque tú eres Dios. Te adoramos porque tú eres el Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente, que nos provea de esos tiempos que necesitamos. Y hermano mío, como dice un amigo mío muy cercano, dice, suscríbete al canal para evitar la extinción. Que el Señor les bendiga.